En un pequeño pueblo costero, donde el mar besaba suavemente los acantilados y el viento susurraba secretos entre los árboles centenarios, vivía Valentina. Los días de su adolescencia transcurrían bajo la sombra vigilante de sus padres, figuras imponentes que se alzaban como guardianes de una fortaleza invisible. Cada paso, cada palabra, cada gesto de la joven Valentina era observado, medido y juzgado con la precisión de un relojero obsesivo. La universidad se presentó como una promesa de libertad, un horizonte nuevo que se abría ante sus ojos. Valentina eligió estudiar música, encontrando en las notas y acordes un lenguaje que le permitía expresar todo aquello que las palabras no podían. Sus dedos sobre el piano eran como pájaros liberados, volando sobre las teclas con una gracia y una pasión que sorprendía a todos los que la escuchaban. Fue durante su último año en la universidad cuando Reinaldo entró en escena. Alto, de porte elegante y sonrisa calculadora, comenzó a frecuentar los conciertos donde Valentina tocaba. Sus ojos, fríos como el acero, seguían cada movimiento de la joven pianista con una intensidad que rozaba lo obsesivo. Los padres de Valentina vieron en Reinaldo la oportunidad perfecta para asegurar el futuro de su hija. Proveniente de una familia adinerada y respetada, representaba todo lo que ellos consideraban valioso: estatus, seguridad económica y, sobre todo, la promesa de mantener a Valentina dentro de los límites de lo que consideraban apropiado. Las visitas de Reinaldo se hicieron más frecuentes, siempre bajo la mirada aprobadora de los padres de Valentina. Ella, por su parte, sentía una mezcla de incomodidad y resignación. No había amor, ni siquiera atracción, pero años de obediencia y sumisión habían ahogado cualquier intento de rebelión. La propuesta de matrimonio llegó como algo inevitable, un destino sellado mucho antes de que Valentina pudiera siquiera considerar sus propios deseos. Las palabras de sus padres resonaban en sus oídos como un mantra implacable: es lo mejor para ti, nunca conocerás la pobreza, es un buen partido. La boda fue un evento ostentoso, más una exhibición de poder y riqueza que una celebración del amor. Valentina, vestida de blanco, parecía una muñeca de porcelana, hermosa y frágil, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras caminaba hacia el altar, cada paso resonaba como el cierre de una puerta, el fin de un capítulo de su vida que apenas había empezado a escribir. Las promesas intercambiadas frente al altar sonaban huecas, palabras vacías que se perdían en el aire cargado de perfume y expectativas. Valentina miraba a Reinaldo y veía no a un compañero de vida, sino a un nuevo guardián, uno que tomaría el relevo de sus padres en la tarea de controlar cada aspecto de su existencia. El sí, acepto que salió de sus labios fue apenas un susurro, una rendición silenciosa ante el destino que otros habían trazado para ella. Mientras los aplausos llenaban la iglesia y las felicitaciones llovían sobre la pareja recién casada, Valentina sentía que una parte de ella, quizás la más auténtica y vibrante, se marchitaba en silencio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la que sería su nueva casa, Valentina se miró al espejo. La joven que le devolvía la mirada era una extraña, una versión domesticada y sumisa de la mujer que alguna vez soñó ser. Con un suspiro, apagó la luz, preguntándose si algún día encontraría el coraje para encender la chispa que aún ardía, débil pero persistente, en lo más profundo de su corazón. Los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de seda, dibujando patrones intrincados sobre las sábanas de la cama matrimonial. Valentina abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la luz y a la realidad de su nueva vida. A su lado, el espacio vacío donde debería estar Reinaldo le recordaba que, una vez más, su esposo había pasado la noche fuera, probablemente en alguna de las interminables fiestas a las que era tan aficionado. Se levantó con movimientos calculados, como si temiera despertar a alguien que no estaba allí. La casa, enorme y lujosa, parecía burlarse de ella con su silencio. Cada objeto, cada mueble, gritaba la riqueza de Reinaldo y, al mismo tiempo, la ausencia de calor humano. Valentina se movía por las habitaciones como un fantasma, tocando apenas las superficies pulidas, sintiéndose una intrusa en lo que se suponía era su hogar. La rutina diaria se estableció rápidamente.
Valentina se encargaba de mantener la casa impecable, preparaba elaboradas cenas que a menudo se enfriaban sin ser tocadas, y esperaba. Esperaba a un marido que rara vez aparecía, y cuando lo hacía, traía consigo el aroma del alcohol y el perfume barato de otras mujeres. Las prohibiciones, que habían sido una constante en su vida con sus padres, encontraron un nuevo ejecutor en Reinaldo. Las salidas estaban restringidas, las amistades eran cuidadosamente escrutadas y, en su mayoría, desaprobadas. El mundo de Valentina, que por un breve momento había parecido expandirse durante sus años universitarios, volvía a contraerse hasta los confines de las paredes de su jaula dorada. Sin embargo, en medio de esta existencia controlada, Valentina encontró una pequeña victoria. Con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, logró defender su derecho a trabajar. Fue una batalla silenciosa pero feroz, donde cada argumento fue cuidadosamente pensado y presentado con una calma que ocultaba la tormenta interior. La escuela de música donde consiguió empleo como maestra se convirtió en su refugio. Entre las notas del piano y las voces de sus alumnos, Valentina encontraba ecos de la libertad que anhelaba. Allí, rodeada de melodías y armonías, podía ser ella misma, aunque fuera por unas pocas horas al día. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses. La vida matrimonial de Valentina y Reinaldo se desarrollaba como una obra de teatro mal ensayada, donde los actores principales apenas compartían escena. Las cenas solitarias se volvieron la norma, con Valentina sentada a una mesa demasiado grande, escuchando el eco de sus propios pensamientos en el silencio de la casa. Fue durante una de estas cenas solitarias cuando Valentina se permitió, por primera vez, cuestionar las decisiones que la habían llevado a este punto. Mientras jugaba con la comida en su plato, recordó las palabras de su profesora de piano en la universidad: la música es libertad, Valentina. Es el lenguaje del alma. ¿Dónde estaba esa libertad ahora? ¿Dónde estaba el alma en esta vida de apariencias y obligaciones? La revelación sobre las razones del matrimonio de Reinaldo llegó como un susurro en la noche. Durante una de las raras ocasiones en que coincidieron en casa, Valentina escuchó sin querer una conversación telefónica de su esposo. Las palabras presión familiar y acceso al dinero resonaron en sus oídos, piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Reinaldo, al igual que ella, había sido una pieza en el juego de las expectativas familiares. La elección de Valentina como esposa no había sido por amor o siquiera atracción, sino por su aparente docilidad, su disposición a cumplir con el papel de esposa perfecta sin hacer preguntas incómodas. Esta realización, en lugar de traer consuelo, solo profundizó el abismo emocional entre ellos. Valentina se encontró preguntándose si alguna vez habría la posibilidad de un entendimiento mutuo, de una conexión genuina. Pero cada intento de acercamiento era recibido con indiferencia o, en el mejor de los casos, con una cortesía fría y distante. Las noches se volvieron un ejercicio de paciencia y soledad. Valentina se acostumbró a dormir sola, a despertar en una cama vacía. Los sonidos de la casa grande y vacía se convirtieron en su única compañía, el tic-tac del reloj marcando el paso de una vida que parecía transcurrir en pausa. En sus momentos de mayor honestidad consigo misma, Valentina se preguntaba si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerle. ¿Era este el final de sus sueños, de sus aspiraciones? La joven que una vez había llenado auditorios con su música, que había sentido la vibración de las cuerdas del piano resonar en su alma, se contentaría con ser simplemente la señora de la casa. ¿Un adorno más en la vida de un hombre que apenas notaba su presencia? Los fines de semana, cuando la ausencia de Reinaldo se hacía más notoria, Valentina encontraba consuelo en su piano. Con las cortinas cerradas para evitar miradas curiosas, dejaba que sus dedos danzaran sobre las teclas, liberando en la música todas las emociones que no se atrevía a expresar en palabras. Estas sesiones improvisadas se convirtieron en su válvula de escape, en su forma de resistencia silenciosa contra la vida que le habían impuesto. A veces, en la quietud de la noche, Valentina se sorprendía a sí misma componiendo. Melodías suaves y melancólicas nacían bajo sus dedos,
historias sin palabras que hablaban de anhelos no cumplidos y de esperanzas que se negaban a morir. Estas composiciones, guardadas celosamente en un cuaderno que escondía bajo el colchón, se convirtieron en su diario secreto, en la única forma en que se permitía expresar su verdadero ser. La rutina del matrimonio se estableció como una danza macabra, un vals sin música donde los participantes se movían en círculos sin llegar a tocarse. Valentina cumplía con sus deberes de esposa y ama de casa con una eficiencia que ocultaba su creciente descontento. Reinaldo, por su parte, parecía cada vez más ausente, tanto física como emocionalmente. Las pocas conversaciones que mantenían eran superficiales, centradas en asuntos prácticos y carentes de cualquier profundidad emocional. Valentina se encontró añorando algo tan simple como una charla genuina, un intercambio de ideas y sentimientos que fuera más allá de las formalidades y las apariencias. En el trabajo, Valentina florecía. Sus alumnos la adoraban, encontrando en ella no solo una maestra talentosa sino también una figura de comprensión y apoyo. Sin saberlo, estaba convirtiéndose en el tipo de mentora que ella misma había anhelado en su juventud, alguien que viera más allá de las notas y reconociera el potencial humano detrás del talento musical. Fue durante una de sus clases cuando Valentina tuvo un momento de claridad. Mientras guiaba las manos de una joven estudiante sobre las teclas del piano, explicando la importancia de la emoción en la interpretación, se dio cuenta de cuánto había perdido de sí misma en su afán por complacer a otros. La música, que una vez había sido su pasión y su medio de expresión, se había convertido en su único vínculo con su verdadero yo. A medida que los meses pasaban, Valentina comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. La sumisión que había sido su marca durante tanto tiempo empezaba a dar paso a una determinación silenciosa. En sus ojos, antes apagados por la resignación, comenzaba a brillar una chispa de rebeldía, una luz tenue pero persistente que hablaba de sueños no olvidados y de un espíritu que se negaba a ser completamente doblegado. El anuncio del embarazo de Valentina cayó como una bomba en la silenciosa rutina de la casa. La noticia, que debería haber sido motivo de celebración, fue recibida por Reinaldo con una mezcla de sorpresa y descontento mal disimulado. Para Valentina, sin embargo, representaba un rayo de esperanza en la monotonía de su existencia. Una promesa de amor incondicional en un mundo que hasta ahora solo le había mostrado frialdad y expectativas imposibles de cumplir. Los meses de gestación transcurrieron en una extraña calma. Valentina, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito más allá de ser la esposa perfecta o la maestra dedicada. Su cuerpo cambiante se convirtió en un recordatorio constante de la vida que crecía dentro de ella, una vida que representaba posibilidades infinitas. Reinaldo, por su parte, parecía cada vez más distante. Sus ausencias se hicieron más prolongadas, sus llegadas más tardías. Cuando estaba en casa, sus ojos evitaban el vientre creciente de Valentina, como si la realidad del bebé que venía fuera demasiado para él. Las pocas conversaciones que mantenían giraban en torno a temas superficiales, evitando cuidadosamente cualquier mención del futuro que se avecinaba. El día del nacimiento llegó en medio de una tormenta que azotaba la ciudad. Valentina, sola en la enorme casa, sintió las primeras contracciones como un despertar violento de un largo sueño. Con una calma que sorprendería a cualquiera que la conociera, llamó a un taxi y se dirigió al hospital, dejando un mensaje en el contestador para Reinaldo. Las horas de parto fueron un torbellino de dolor, miedo y, finalmente, un júbilo indescriptible. Cuando Valentina escuchó el primer llanto de su hija, sintió que el mundo se detenía. En ese momento, sosteniendo a la pequeña Esperanza en sus brazos, experimentó por primera vez en su vida lo que era el amor incondicional, puro y sin reservas. Reinaldo llegó al hospital horas después, con el cabello despeinado y oliendo a alcohol. Su reacción al ver a su hija fue de desconcierto, como si no pudiera creer que ese pequeño ser tuviera algo que ver con él. Valentina, exhausta pero radiante, observó la escena con una mezcla de tristeza y resignación, comprendiendo que el nacimiento de Esperanza, lejos de unirlos, solo había profundizado el abismo que los separaba.
Los primeros días en casa con el bebé fueron un desafío. Valentina se encontró navegando sola por las aguas desconocidas de la maternidad. Las noches de desvelo, los llantos interminables, las dudas constantes, todo recaía sobre sus hombros. Reinaldo, incómodo con los cambios en la rutina de la casa, pasaba cada vez menos tiempo en el hogar. El llanto nocturno de Esperanza se convirtió en motivo de discusiones cada vez más frecuentes. Reinaldo, irritado por la falta de sueño y la atención constante que requería el bebé, comenzó a mostrar un lado de su personalidad que Valentina no había visto antes. Las quejas por la cena no preparada a tiempo, por la casa menos ordenada de lo habitual, se volvieron constantes. Valentina, dividida entre su amor por Esperanza y su deseo de mantener la paz en el hogar, intentaba equilibrar sus roles de madre y esposa. Pero cada día se hacía más evidente que estos roles, en el contexto de su matrimonio, eran irreconciliables. Mientras mecía a Esperanza en las noches, cantándole suaves nanas, Valentina sentía que algo dentro de ella se fortalecía, una determinación nacida del amor maternal que le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Las peleas se volvieron más frecuentes e intensas. La voz de Reinaldo, antes contenida en una fría indiferencia, ahora se alzaba en gritos que hacían temblar las paredes de la casa. Valentina, que durante años había sido la imagen de la sumisión, comenzó a encontrar su propia voz, defendiendo a su hija y a sí misma con una ferocidad que la sorprendía. Fue durante una de estas discusiones cuando Valentina vio por primera vez el rostro de la violencia. La mano de Reinaldo, levantada en un momento de ira ciega, se detuvo a centímetros de su rostro. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el llanto angustiado de Esperanza desde su cuna. En ese momento, mirando a los ojos de su esposo, Valentina comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas, Valentina tomó a Esperanza en sus brazos y se encerró en el cuarto del bebé. Esa noche, mientras mecía a su hija hasta que se durmiera, tomó la decisión de buscar ayuda. Al día siguiente, con Esperanza en brazos, se dirigió a casa de sus padres, esperando encontrar el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. La recepción de sus padres fue fría, casi hostil. Las palabras de su madre resonaron en sus oídos como una sentencia: debes aguantar, Valentina. El matrimonio es para siempre. La negativa de sus padres a recibirla a ella y a su hija, argumentando que estaban ocupados cuidando al hijo de su hermano, fue un golpe devastador. Valentina comprendió, con dolorosa claridad, que estaba sola en esta batalla. El regreso a casa fue un viaje sumido en la desesperación. Valentina, con Esperanza dormida en el asiento trasero del taxi, se sentía más sola que nunca. La casa, que nunca había sido un hogar, ahora se alzaba ante ella como una prisión de la que no veía escapatoria. Los días que siguieron fueron un ejercicio de supervivencia. Valentina se movía por la casa como una sombra, atenta a cada movimiento de Reinaldo, protegiendo a Esperanza con una fiereza animal. Las noches eran largas, llenas de pesadillas y sobresaltos ante el menor ruido. En medio de este infierno cotidiano, Valentina encontró consuelo en su trabajo y en el cuidado de Esperanza. Las horas en la escuela de música se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía ser ella misma, donde la música seguía siendo una fuente de alegría y expresión. En casa, los momentos con su hija eran oasis de paz y amor en medio de la tormenta que era su matrimonio. Fue durante una de sus clases cuando Valentina tuvo una epifanía. Mientras guiaba a una joven estudiante en la interpretación de una pieza particularmente emotiva, se dio cuenta de que la música que una vez había sido su pasión ahora se había convertido en su salvavidas. En las notas del piano encontraba la fuerza que necesitaba para enfrentar otro día, otra noche, otra discusión. A medida que Esperanza crecía, pasando de bebé a niña pequeña, Valentina veía en ella una razón para luchar, para buscar algo mejor. La risa cristalina de su hija, sus primeros pasos, sus balbuceos que pronto se convertirían en palabras, eran recordatorios constantes de que la vida, a pesar de todo, podía ser hermosa.
El comportamiento de Reinaldo, lejos de mejorar, se volvía cada vez más errático y violento. Las amenazas, antes veladas, ahora eran abiertas y frecuentes. Valentina comenzó a temer no solo por su seguridad sino también por la de Esperanza. La idea de que su hija creciera en un ambiente de miedo y violencia le resultaba insoportable. En secreto, Valentina comenzó a planear su escape. Cada moneda ahorrada, cada recurso guardado, era un paso más hacia la libertad. En las noches, cuando la casa dormía, escribía en su diario planes y sueños de una vida diferente, una vida donde ella y Esperanza pudieran ser felices y estar seguras. La decisión final llegó una noche en que Reinaldo, en un arranque de ira, destrozó el piano de Valentina. El instrumento, que había sido su confidente y su escape durante tantos años, yacía en pedazos en el salón. Mientras Valentina recogía los restos, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, supo que era el momento de actuar. Ya no podía esperar más, no podía permitir que su espíritu, como su piano, fuera destruido por la violencia y la indiferencia. Los siguientes 4 años fueron un descenso gradual hacia un infierno doméstico que Valentina jamás hubiera imaginado. La violencia, que al principio se manifestaba en gritos y amenazas, escaló hasta convertirse en agresiones físicas que dejaban marcas no solo en su cuerpo sino también en su alma. Cada día era una batalla, una lucha constante por mantener la cordura y proteger a Esperanza de la tormenta que se desataba a su alrededor. Valentina aprendió a moverse por la casa como un fantasma, anticipando los estados de ánimo de Reinaldo, leyendo en el aire la tensión que precedía a sus estallidos de ira. Desarrolló un sexto sentido para detectar el peligro, una habilidad que ninguna mujer debería tener que adquirir en su propio hogar. Las noches se convirtieron en un tormento. El sonido de las llaves en la puerta hacía que su corazón se acelerara, preparándose para lo que pudiera venir. A veces, Reinaldo llegaba ebrio y violento, otras veces, simplemente no llegaba. Valentina no sabía qué era peor, la presencia amenazante o la ausencia que la dejaba en un estado de alerta constante. Esperanza, que ahora tenía 4 años, se había convertido en una niña silenciosa y observadora. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían entender mucho más de lo que una niña de su edad debería. Valentina veía en su hija un reflejo de sí misma, y eso la llenaba de una determinación feroz. No permitiría que Esperanza creciera para convertirse en otra mujer atrapada en un ciclo de abuso y miedo. Fue después de una noche, cuando Reinaldo le había levantado la mano, entonces Valentina tomó la decisión de buscar ayuda una vez más. Con el cuerpo dolorido y el espíritu casi quebrado, reunió el coraje para llamar a sus padres. La conversación que siguió fue una repetición de la que había tenido años atrás, pero esta vez el tono era más desesperado, más urgente. La respuesta de sus padres fue como un puñal en el corazón. Las mismas excusas, la misma negativa a ayudar. «Es tu cruz, Valentina», dijo su madre con una frialdad que heló su sangre. «Una mujer debe saber llevar su hogar». Esas palabras, más que los golpes de Reinaldo, le hicieron comprender que estaba completamente sola en esto. Esa noche, mientras curaba sus heridas en el baño, con Esperanza dormida en la habitación contigua, Valentina tomó una decisión. No podía contar con nadie más que consigo misma. Si quería salvarse, si quería salvar a su hija, tendría que hacerlo con sus propias fuerzas. El plan comenzó a tomar forma en su mente, lentamente al principio, luego con una claridad cristalina. Cada detalle, cada paso, se grabó en su memoria como una partitura musical. Valentina, la pianista que una vez había hecho vibrar auditorios enteros con su música, ahora componía la sinfonía de su libertad. El primer paso fue empezar a ahorrar dinero. Reinaldo, quien controlaba todas las finanzas de la casa, le daba pequeñas cantidades para las compras diarias. Valentina aprendió a estirar cada centavo, a comprar lo más barato, a prescindir de lo que no era absolutamente necesario. Cada moneda ahorrada era una nota en su melodía de escape. Las clases de música se convirtieron en su coartada perfecta.
Valentina comenzó a tomar más alumnos, argumentando que el dinero extra era para gastos de la casa. En realidad, cada peso ganado iba directamente a un fondo secreto que guardaba con celo, escondido en un lugar que ni siquiera Reinaldo, en sus registros más minuciosos, podría encontrar. La planificación se convirtió en su obsesión. En las noches, cuando la casa dormía, Valentina se sentaba en la cocina con un cuaderno y un lápiz, trazando rutas de escape, calculando costos, imaginando escenarios. Cada plan era cuidadosamente considerado y luego descartado o refinado. No podía permitirse errores, un solo paso en falso podría costarle todo. Mientras tanto, la vida en la casa seguía su curso turbulento. Reinaldo, ajeno a los planes de su esposa, continuaba con su rutina de ausencias prolongadas y regresos violentos. Valentina aprendió a medir el tiempo por los moretones en su cuerpo, cada uno un recordatorio silencioso de por qué debía seguir adelante con su plan. En sus momentos de duda, que eran frecuentes y abrumadores, Valentina se aferraba a la música. En los pocos momentos que tenía a solas con su piano, dejaba que sus dedos vagaran por las teclas, componiendo melodías que hablaban de libertad y esperanza. Estas sesiones improvisadas se convirtieron en su terapia, en su forma de mantener viva la llama de su espíritu. La oportunidad llegó una noche en que Reinaldo anunció que se iría de viaje de negocios por varios días. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. Este era el momento que había estado esperando, la pausa que necesitaba en la sinfonía de su escape. Con una calma que ocultaba la tormenta interior, asintió y le deseó un buen viaje, como había hecho tantas veces antes. Esa noche, después de que Reinaldo se marchó, Valentina se sentó en el borde de la cama de Esperanza, observando a su hija dormir. En la penumbra de la habitación, tomó la decisión final. No habría vuelta atrás. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a empacar lo esencial, guardando en una pequeña maleta los recuerdos y necesidades de una vida que estaban a punto de dejar atrás. El amanecer las encontró listas para partir. Valentina, con Esperanza de la mano y el corazón latiendo con fuerza, cerró por última vez la puerta de lo que nunca había sido realmente un hogar. El taxi que las esperaba en la esquina era más que un simple vehículo, era la promesa de un nuevo comienzo, el primer compás de una nueva melodía en sus vidas. El destino, sin embargo, tenía otros planes para Valentina y Esperanza. Apenas habían avanzado unas cuadras cuando el teléfono de Valentina sonó con una llamada de Reinaldo. Con el corazón en la garganta, respondió, solo para escuchar la voz ebria y furiosa de su marido anunciando que regresaba a casa. El viaje de negocios había sido cancelado, o quizás nunca existió. Valentina nunca lo sabría con certeza. Con una mezcla de terror y resignación, Valentina le pidió al taxista que diera la vuelta. Esperanza, demasiado joven para entender completamente lo que sucedía, miraba a su madre con ojos llenos de preguntas que Valentina no sabía cómo responder. El regreso a casa fue un viaje sumido en un silencio pesado, cargado de sueños rotos y esperanzas aplazadas. La escena que las recibió al llegar a casa quedará grabada para siempre en la memoria de Valentina. Reinaldo no estaba solo. Junto a él, con una sonrisa burlona en los labios pintados de un rojo chillón, se encontraba una mujer joven. Su maquillaje excesivo y su ropa reveladora contrastaban brutalmente con la apariencia modesta y cansada de Valentina. Reinaldo, con un brillo malicioso en los ojos, las presentó con una crueldad calculada. «Mira, Valentina», dijo con voz arrastrada por el alcohol, «esto es lo que debería ser una esposa». Sus palabras cayeron como latigazos sobre Valentina, que permanecía inmóvil en el umbral, aferrándose a la mano de Esperanza como si fuera un salvavidas. La mujer, cuyo nombre Valentina nunca llegaría a conocer, la miró de arriba abajo con desprecio apenas disimulado. «¿Esta es tu esposa?», preguntó con una risa burlona. «Ni siquiera se ha peinado». Valentina sintió que cada palabra se clavaba en su piel como agujas, pero se mantuvo en silencio, consciente de que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas.
Reinaldo, envalentonado por el silencio de Valentina y la presencia de su acompañante, continuó su diatriba. Con gestos exagerados, comparaba a las dos mujeres, resaltando cada defecto percibido en Valentina, cada forma en que, según él, había fallado como esposa. Esperanza, asustada por la escena, se aferraba a la falda de su madre, escondiendo el rostro. Fue en ese momento, viendo el miedo en los ojos de su hija, que algo cambió dentro de Valentina. Una chispa de dignidad, largo tiempo dormida, se encendió en su interior. Sin decir una palabra, tomó a Esperanza en brazos y se dirigió hacia las escaleras, ignorando los gritos y burlas que resonaban a sus espaldas. En la relativa seguridad de la habitación de Esperanza, Valentina abrazó a su hija, susurrándole palabras de consuelo mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Esta humillación, esta crueldad desmedida, era el punto de quiebre. Ya no había vuelta atrás. Las horas siguientes transcurrieron en un borrón de actividad frenética y silenciosa. Valentina, moviéndose como una sombra por la casa, recogió lo poco que realmente importaba. Ropa, documentos, el álbum de fotos de Esperanza, todo fue cuidadosamente empacado en la maleta que había preparado esa misma mañana. Mientras tanto, en el piso de abajo, la fiesta improvisada de Reinaldo y su acompañante continuaba. La música alta y las risas estridentes proporcionaban una cobertura perfecta para los movimientos de Valentina. Cada carcajada que se filtraba por las paredes era un recordatorio más de por qué debían irse. Cuando el silencio finalmente cayó sobre la casa, en las primeras horas de la madrugada, Valentina supo que era el momento. Con Esperanza dormida en sus brazos y la maleta en la mano, bajó las escaleras con el sigilo de un gato. La escena en la sala de estar era un testimonio de la decadencia, botellas vacías, ceniceros rebosantes, y en el sofá, Reinaldo y la mujer, inconscientes y entrelazados. Valentina se detuvo un momento, observando al hombre que una vez había sido su marido. En ese instante, sintió una mezcla de emociones, lástima, asco, y finalmente, una profunda sensación de liberación. Ya no le temía. Ya no le debía nada. Antes de salir, Valentina dejó una nota breve sobre la mesa. No era una explicación ni una disculpa, sino una declaración: nos vamos. No nos busques. Junto a la nota, colocó su anillo de matrimonio, un círculo de oro que ya no significaba nada más que años de dolor y sumisión. El aire fresco de la madrugada las recibió como una bendición cuando finalmente cruzaron el umbral de la casa. Valentina respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en años podía llenar completamente sus pulmones. Con Esperanza aún dormida en sus brazos, comenzó a caminar. No tenía un destino claro en mente, pero cada paso que la alejaba de esa casa era un paso hacia la libertad. Las calles desiertas de la ciudad parecían darles la bienvenida, ofreciéndoles el anonimato y la protección que tanto necesitaban. Mientras caminaba, Valentina recordó las palabras de su madre, tantas veces repetidas: es tu cruz, Valentina. Una mujer debe saber llevar su hogar. Ahora, bajo el cielo que comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Valentina entendió que su verdadero hogar no era un lugar, sino el amor que compartía con su hija. Y ese hogar, lo llevaban con ellas. El sonido de un autobús acercándose la sacó de sus pensamientos. Sin pensarlo dos veces, Valentina hizo una señal al conductor. No sabía a dónde iba ese autobús, pero en ese momento, cualquier lugar era mejor que el que dejaban atrás. Mientras subían al autobús, Esperanza se despertó, mirando a su alrededor con ojos somnolientos y confundidos. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó con voz adormilada. Valentina, sentándose con su hija en el regazo, le besó la frente y respondió con una sonrisa que contenía tanto miedo como esperanza: vamos hacia nuestra nueva vida, mi amor. Juntas. El autobús se puso en marcha, llevándolas hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Valentina miró por la ventana, viendo cómo las calles familiares daban paso a paisajes desconocidos. No sabía qué les depararía el destino, pero por primera vez en mucho tiempo,
sentía que tenía el control de su vida. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando el mundo en una luz dorada, Valentina sintió que una paz largamente olvidada la invadía. Cerró los ojos, permitiéndose, por fin, un momento de descanso. El suave ronroneo del motor del autobús y la respiración tranquila de Esperanza se mezclaron en una melodía que sonaba a libertad, a nuevo comienzo, a esperanza. El autobús las llevó a través de paisajes cambiantes, alejándolas cada vez más de la vida que habían dejado atrás. Valentina, con Esperanza dormida en su regazo, observaba por la ventana cómo el sol ascendía en el cielo, marcando el inicio de un nuevo día y, con él, el comienzo de una nueva vida para ambas. Cuando finalmente descendieron del autobús, se encontraron en una ciudad desconocida. Las calles bulliciosas y el ajetreo de la gente contrastaban con el silencio opresivo al que Valentina se había acostumbrado en su antigua casa. Por un momento, se sintió abrumada por la inmensidad de lo desconocido, pero la mano pequeña de Esperanza en la suya le recordó por qué estaban allí. Con los pocos recursos que tenían, Valentina buscó un lugar donde pasar la noche. Encontraron refugio en un pequeño hostal en las afueras de la ciudad, un lugar modesto pero limpio que se convertiría en su hogar temporal mientras decidían sus próximos pasos. Esa noche, acostada en la cama estrecha con Esperanza a su lado, Valentina se permitió llorar por primera vez desde que habían huido. No eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, sino de alivio y de un profundo cansancio acumulado durante años. Esperanza, despertando por el suave sollozo de su madre, la abrazó con fuerza, ofreciendo un consuelo silencioso que solo un niño puede dar. A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Valentina comenzó a buscar trabajo. Sabía que su experiencia como maestra de música sería su mejor carta de presentación, pero en una ciudad desconocida, sin referencias ni contactos. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse antes de que pudiera siquiera intentar abrirla. Fue durante uno de estos días de búsqueda infructuosa cuando el destino intervino en forma de una llamada telefónica inesperada. Doña Elvira, la antigua limpiadora de su casa, había logrado contactarla. Con voz entrecortada por la emoción, le informó que había recogido sus pertenencias tal como le había pedido en un mensaje apresurado antes de huir. Pero la verdadera sorpresa vino cuando doña Elvira le habló de una amiga suya, doña Maribel, que estaba alquilando una habitación en su casa. Es un lugar pequeño, le dijo doña Elvira, pero limpio y seguro. Y doña Maribel es una buena mujer, de confianza. Con el corazón latiendo de esperanza, Valentina anotó la dirección que doña Elvira le dictaba. Esa misma tarde, con Esperanza de la mano, se dirigió al lugar que podría convertirse en su nuevo hogar. La casa de doña Maribel era un edificio antiguo pero bien cuidado, con macetas de flores en cada ventana y un aire de calidez que Valentina pudo sentir incluso antes de entrar. Doña Maribel, una mujer mayor de ojos amables y sonrisa fácil, las recibió en la puerta como si las hubiera estado esperando toda la vida. Al final de la conversación, doña Maribel tomó las manos de Valentina entre las suyas, ásperas por años de trabajo duro pero cálidas y reconfortantes. Niña, le dijo con voz firme, esta es tu casa ahora. Tú y tu hija están a salvo aquí. Esa noche, Valentina y Esperanza se acostaron en su nueva habitación, pequeña pero acogedora. El sonido de la ciudad les llegaba amortiguado, mezclándose con el suave tarareo de doña Maribel en la cocina. Por primera vez en años, Valentina se permitió relajarse completamente, sintiendo que por fin habían encontrado un verdadero hogar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de doña Maribel, Valentina comenzó a buscar trabajo nuevamente, esta vez con renovadas energías. Su experiencia como maestra de música finalmente dio frutos cuando consiguió un puesto en una pequeña escuela del barrio. Esperanza, por su parte, se adaptó a su nueva vida con la resiliencia propia de los niños. Pronto hizo amigos entre los niños del vecindario, y sus risas llenaban el patio de doña Maribel cada tarde. Valentina observaba a su hija jugar y reír, maravillándose de cómo la niña silenciosa y temerosa que había sido se transformaba día a día en una pequeña llena de vida y alegría.
Doña Maribel se convirtió en una figura importante en sus vidas. Más que una casera, era una abuela adoptiva para Esperanza y un pilar de apoyo para Valentina. Sus consejos, nacidos de una vida llena de experiencias, eran un bálsamo para el corazón aún herido de Valentina. Doña Maribel, atraída por la música, se asomó silenciosamente a la habitación. Vio a Valentina tocando, con los ojos cerrados y una expresión de paz en su rostro que nunca antes había visto. En ese momento, la anciana supo que Valentina no solo sobreviviría, sino que florecería. Un día, mientras caminaba de regreso a casa después de una larga jornada de clases, Valentina se detuvo frente a una tienda de música. En el escaparate, un piano de cola brillaba bajo las luces. Sin pensarlo, entró en la tienda. El vendedor, notando su interés, la invitó a probarlo. Valentina se sentó frente al piano, sus dedos acariciando suavemente las teclas. Cerró los ojos y comenzó a tocar. La melodía que surgió era la misma que había compuesto aquella noche en su pequeña habitación, pero ahora sonaba más rica, más completa. Era la historia de su vida, traducida a música. Cuando terminó de tocar, abrió los ojos para encontrar que una pequeña multitud se había reunido en la tienda. El vendedor, con lágrimas en los ojos, le preguntó si era una pianista profesional. Valentina, sorprendida, negó con la cabeza. Solo una maestra, respondió con una sonrisa tímida. Esa noche, mientras cenaban, doña Maribel le contó a Valentina sobre un concurso de composición musical que se celebraría en la ciudad. Deberías participar, le dijo con firmeza. Tienes un don, niña. Es hora de que el mundo lo escuche. Valentina dudó al principio. El miedo al fracaso, a la exposición, amenazaba con paralizarla. Pero la mirada de orgullo en los ojos de Esperanza y el apoyo inquebrantable de doña Maribel la impulsaron a dar el paso. El día del concurso llegó demasiado pronto y no lo suficientemente rápido. Valentina, vestida con un sencillo vestido negro que doña Maribel había insistido en comprarle, se sentó frente al piano en el escenario. El auditorio estaba en silencio, expectante. Cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a tocar. La melodía se elevó, llenando el espacio con su belleza agridulce. Era una sinfonía de supervivencia, un himno a la resiliencia del espíritu humano. Cuando tocó la última nota, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el auditorio estallara en aplausos. Valentina no ganó el primer premio esa noche, pero su actuación no pasó desapercibida. Un productor musical que estaba entre el público se acercó a ella después del concierto, ofreciéndole la oportunidad de grabar su música. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Valentina dividía su tiempo entre la enseñanza, que se negaba a abandonar, y largas sesiones en el estudio de grabación. Esperanza, ahora en la escuela primaria, observaba con orgullo cómo su madre florecía, convirtiéndose en la mujer fuerte y talentosa que siempre había sido en su interior. El álbum de Valentina, titulado Renacimiento, fue lanzado un año después de aquella noche en el concurso. Era una colección de piezas que narraban su viaje, desde el dolor y la desesperación hasta la esperanza y la redención. La crítica lo aclamó como un debut impresionante, elogiando la profundidad emocional y la belleza técnica de su música. El éxito del álbum trajo consigo oportunidades que Valentina nunca había soñado. Ofertas para dar conciertos, invitaciones a festivales de música, propuestas para componer para otros artistas. Pero en medio de todo esto, Valentina nunca olvidó de dónde venía ni lo que era realmente importante. Doña Maribel seguía siendo una parte integral de sus vidas. Aunque Valentina ahora podía permitirse un apartamento más grande, eligió quedarse en la pequeña casa que se había convertido en su primer verdadero hogar. La anciana, que había sido testigo de su transformación, era para ellas más que una casera, era familia. Un día, mientras Valentina ayudaba a Esperanza con su tarea de música, la niña le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Mamá», dijo con la seriedad que solo un niño puede tener, ¿eres feliz ahora?
Valentina miró a su hija, luego alrededor de la pequeña sala llena de recuerdos felices, a las partituras esparcidas sobre la mesa, al piano en la esquina que ahora usaba para componer. Pensó en sus alumnos, en su música, en la vida que habían construido juntas. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, Valentina abrazó a su hija. Sí, mi amor, respondió. Soy muy feliz. Y por primera vez en su vida, esas palabras eran completamente ciertas. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Valentina se sentó al piano. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar una nueva melodía. Era una canción de gratitud, de alegría, de una felicidad duramente ganada pero profundamente apreciada. El éxito de Valentina en el mundo de la música trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos. Su agenda se llenó de compromisos, conciertos, entrevistas, sesiones de grabación. Sin embargo, en medio de todo esto, nunca perdió de vista lo que era verdaderamente importante, su hija Esperanza y la vida que habían construido juntas. Una tarde de domingo, mientras Valentina y Esperanza paseaban por el parque cercano a su casa, buscando materiales naturales para un proyecto escolar, se encontraron con un hombre que tocaba el violín bajo un gran roble. La melodía que emanaba de su instrumento era a la vez melancólica y hermosa, capturando la atención de ambas. Esperanza, fascinada por la música, se acercó al violinista con la curiosidad propia de una niña. Valentina la siguió, cautivada no solo por la música sino también por la expresión serena del músico mientras tocaba. Cuando la pieza terminó, Esperanza aplaudió con entusiasmo, provocando una sonrisa en el rostro del hombre. Eso fue hermoso, dijo Valentina, sorprendiéndose a sí misma por iniciar la conversación. ¿Es una composición original? El hombre asintió, presentándose como Roberto. Sí, es algo en lo que he estado trabajando. ¿Les ha gustado? Así comenzó una conversación que se extendería por horas. Roberto resultó ser no solo un talentoso violinista, sino también un compositor con una pasión por la música clásica contemporánea. Valentina se encontró compartiendo su propia experiencia como pianista y compositora, sorprendida por la facilidad con la que podía hablar con este desconocido. Esperanza, mientras tanto, exploraba el área cercana, recogiendo hojas y piedras para su proyecto, pero siempre manteniéndose al alcance de la vista de su madre. Valentina notó cómo Roberto interactuaba con naturalidad con Esperanza, respondiendo sus preguntas sobre el violín con paciencia y amabilidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Valentina se dio cuenta de cuánto tiempo habían pasado hablando. Se despidieron de Roberto, pero no antes de que él les invitara a un concierto que daría la siguiente semana en un pequeño café del barrio. En los días que siguieron, Valentina se sorprendió pensando a menudo en Roberto. Había algo en él, una calidez y una pasión por la música, que resonaba profundamente en ella. El día del concierto llegó, y Valentina, con Esperanza de la mano, se encontró frente al café, nerviosa como una adolescente en su primera cita. El concierto fue íntimo y emotivo. Roberto tocaba con una intensidad que capturaba a la audiencia, su violín cantando historias de amor, pérdida y esperanza. Valentina observaba, fascinada, reconociendo en su música el mismo lenguaje emocional que ella misma utilizaba en sus composiciones. Después del concierto, Roberto se unió a ellas en su mesa. La conversación fluyó fácilmente, saltando de temas musicales a anécdotas personales. Esperanza, cansada pero contenta, se acurrucó junto a su madre, escuchando la conversación con ojos somnolientos. A partir de ese momento, Roberto se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Los fines de semana a menudo los encontraba a los tres en el parque, disfrutando de picnics improvisados mientras Roberto y Valentina tocaban duetos improvisados de piano y violín, para deleite de Esperanza y otros transeúntes. Valentina se encontró abriendo su corazón de una manera que no había hecho en años. Roberto era paciente y comprensivo, nunca presionando, siempre ofreciendo un oído atento y un hombro en el que apoyarse.
Con él, Valentina podía hablar de sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, sin temor a ser juzgada. Esperanza, por su parte, floreció en presencia de Roberto. Él la trataba con un respeto y cariño que la niña nunca había experimentado de una figura masculina. Juntos, exploraban el mundo de la música, Roberto enseñándole los fundamentos del violín mientras Esperanza compartía sus lecciones de piano. A medida que pasaban los meses, Valentina se dio cuenta de que sus sentimientos por Roberto habían crecido más allá de la amistad. La forma en que su corazón se aceleraba cuando lo veía, la calidez que sentía cuando él sonreía, todo apuntaba a una verdad innegable: se había enamorado. Sin embargo, el miedo aún acechaba en las sombras de su mente. Su experiencia pasada con Reinaldo la había dejado con cicatrices profundas y la idea de volver a ser vulnerable la aterrorizaba. Además, estaba Esperanza a considerar. ¿Cómo afectaría esto a su hija? Una noche, después de que Esperanza se hubiera ido a dormir, Valentina se sentó al piano. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar, dejando que la música expresara todos los sentimientos que no se atrevía a poner en palabras. La melodía era agridulce, llena de anhelo y miedo, esperanza y duda. Estaba tan absorta en la música que no oyó a doña Maribel entrar en la habitación. La anciana escuchó en silencio hasta que la última nota se desvaneció en el aire. «¿Es él, verdad?», preguntó suavemente. Valentina asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Tengo miedo, doña Maribel», confesó. «¿Y si me equivoco otra vez? ¿Y si lastimo a Esperanza?». Doña Maribel se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Mi niña», dijo con ternura, «el miedo es natural. Pero no dejes que te impida vivir. Roberto no es Reinaldo. Lo he visto contigo, con Esperanza. Es un buen hombre. Y tú mereces ser feliz». Esas palabras fueron el empujón que Valentina necesitaba. Al día siguiente, cuando Roberto vino a visitarlas, Valentina reunió todo su coraje. Después de que Esperanza se fuera a jugar con sus amigos, Valentina miró a Roberto a los ojos y, con voz temblorosa pero decidida, le confesó sus sentimientos. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Luego, para sorpresa y alegría de Valentina, Roberto sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Yo también te amo, Valentina», dijo suavemente. «He estado esperando el momento adecuado para decírtelo». Su primer beso fue suave, tierno, lleno de promesas de un futuro juntos. Cuando se separaron, Valentina se sentía ligera, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Los días que siguieron fueron de una felicidad que Valentina apenas se atrevía a creer real. Roberto se integró aún más en sus vidas, su presencia trayendo una alegría y una estabilidad que tanto Valentina como Esperanza habían anhelado durante mucho tiempo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Roberto le pidió a Valentina que se sentaran. Su expresión era seria, y Valentina sintió un escalofrío de aprensión. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Roberto, su voz cargada de emoción. «He estado posponiendo esto porque estos meses contigo y con Esperanza han sido los más felices de mi vida. Pero no puedo seguir ocultándotelo». El corazón de Valentina se aceleró, preparándose para lo peor. ¿Estaba casado? ¿Tenía una familia en otra ciudad? Mil escenarios pasaron por su mente en cuestión de segundos. «Estoy enfermo, Valentina», dijo Roberto finalmente, su voz apenas un susurro. «Tengo una enfermedad terminal. Los médicos dicen que me queda poco tiempo». El mundo pareció detenerse para Valentina. Las palabras de Roberto resonaban en sus oídos, pero su mente se negaba a procesarlas. No podía ser cierto. No ahora, no cuando finalmente había encontrado la felicidad. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar, su voz quebrada por la emoción. «Unos meses, tal vez un año si tengo suerte», respondió Roberto, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas.
Lo siento tanto, Valentina. Nunca quise hacerte daño. Tal vez sea mejor si me voy ahora, antes de que... Valentina lo interrumpió, tomando su rostro entre sus manos. No, dijo con firmeza. No te atrevas a alejarte de nosotras. Te amo, Roberto. Y vamos a enfrentar esto juntos. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Valentina y Roberto tuvieron una larga conversación. Hablaron sobre el futuro, sobre cómo manejar la situación con Esperanza, sobre los tratamientos que Roberto estaba recibiendo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y miedos, pero también de amor y determinación. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional. Valentina dividía su tiempo entre cuidar de Roberto, estar con Esperanza y mantener su carrera musical. Cada momento juntos se volvió precioso, cada risa compartida un tesoro. Roberto, a pesar de su enfermedad, se esforzaba por mantenerse fuerte. Continuaba componiendo, ahora con una urgencia renovada. Quiero dejar algo detrás, le explicó a Valentina una noche. Algo que Esperanza pueda recordar cuando ya no esté. Juntos, Roberto y Valentina crearon música que hablaba de amor, de pérdida, de la belleza efímera de la vida. Sus composiciones, una mezcla de piano y violín, eran poderosas y emotivas, capturando la esencia de su historia de amor. Esperanza, demasiado joven para comprender completamente la situación, sabía que Roberto estaba enfermo. Valentina había decidido ser honesta con su hija, explicándole la situación de la manera más suave posible. La niña, mostrando una madurez más allá de sus años, se volvió aún más cariñosa con Roberto, a menudo sentándose con él mientras componía, escuchando atentamente sus historias sobre música y vida. A medida que la salud de Roberto se deterioraba, Valentina se enfrentó a la difícil tarea de prepararse para lo inevitable. Cada día era una lucha entre el deseo de aferrarse a cada momento y la necesidad de prepararse para el adiós. Una tarde, mientras Roberto descansaba en el hospital, Valentina se sentó al piano en su sala de estar. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar una melodía que había estado componiendo en secreto. Era una pieza que hablaba de amor eterno, de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Esperanza, atraída por la música, se sentó junto a su madre. «Es para Roberto, ¿verdad?», preguntó suavemente. Valentina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Esperanza apoyó su cabeza en el hombro de su madre, y juntas dejaron que la música expresara todo lo que las palabras no podían. Los últimos días de Roberto fueron un testimonio de su amor y fortaleza. Rodeado por Valentina, Esperanza y sus amigos más cercanos, encontró la paz en la música y en el amor que había encontrado tan tarde en su vida. En sus últimos momentos, Roberto tomó la mano de Valentina. «Prométeme que serás feliz», susurró. «Que no dejarás que esto te detenga. Que seguirás creando música hermosa». Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió. «Lo prometo», dijo, su voz apenas audible. «Te amo, Roberto. Siempre te amaré». Con una última sonrisa y un suave apretón de mano, Roberto cerró los ojos por última vez, la melodía de Valentina sonando suavemente en la habitación del hospital. Los días que siguieron fueron un borrón para Valentina. El funeral, organizado por los amigos y colegas de Roberto, fue una celebración de su vida y su música. La orquesta en la que había tocado interpretó algunas de sus composiciones, llenando la iglesia con las notas agridulces de su legado musical. Valentina, sentada con Esperanza a su lado, escuchaba la música con una mezcla de dolor y gratitud. Dolor por la pérdida del hombre que había amado, gratitud por haber tenido la oportunidad de conocerlo y amarlo. Después del funeral, Valentina se sumergió en su música. Compuso con una intensidad que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Cada nota, cada acorde, era un homenaje a Roberto, una forma de mantener vivo su recuerdo. Esperanza, mostrando una resiliencia que Valentina no podía sino admirar, se convirtió en su roca. La niña,
ahora en la escuela primaria, dedicaba horas a practicar el piano, determinada a honrar la memoria de Roberto a través de la música que tanto amaba. Meses después del fallecimiento de Roberto, Valentina recibió una llamada inesperada. Era el director de la orquesta de Roberto. Querían organizar un concierto en su memoria y le pedían a Valentina que fuera la solista invitada. La noche del concierto, Valentina se sentó frente al piano, el auditorio en silencio expectante. Miró hacia el asiento vacío del primer violín, donde Roberto solía sentarse, y por un momento sintió que no podría tocar. Pero entonces, sus ojos encontraron a Esperanza en la primera fila, sonriendo con orgullo y amor. Y Valentina recordó su promesa. Con un profundo respiro, colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio absoluto antes de que el auditorio estallara en aplausos. Valentina, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios, hizo una reverencia. Había cumplido su promesa. Había honrado el amor de Roberto de la mejor manera que sabía, a través de la música. Esa noche, mientras acostaba a Esperanza, Valentina sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Mamá», dijo Esperanza soñolienta, «creo que a Roberto le habría gustado el concierto». Valentina besó la frente de su hija. «Sí, mi amor. Creo que le habría encantado». Mientras cerraba la puerta de la habitación de Esperanza, Valentina sintió una presencia cálida a su alrededor, como si Roberto estuviera allí, sonriendo, asintiendo con aprobación. Y supo, con una certeza que le llegaba al alma, que aunque el camino por delante sería difícil, nunca estaría realmente sola. Promesa a Roberto, continuó creando música y viviendo su vida con pasión y determinación. Su carrera como pianista y compositora floreció, llevándola a escenarios de todo el mundo. Pero sin importar cuán lejos la llevaran sus giras, siempre regresaba a casa, a la pequeña ciudad donde había encontrado su verdadero yo, donde Esperanza la esperaba con abrazos y sonrisas. Esperanza, ahora una adolescente, había heredado el talento musical de su madre y la pasión de Roberto. Sus dedos volaban sobre las teclas del piano con una gracia y habilidad que asombraba a todos los que la escuchaban. Valentina observaba el crecimiento de su hija con una mezcla de orgullo y nostalgia, viendo en ella ecos de su propio pasado y promesas de un futuro brillante. Fue durante uno de sus conciertos en la ciudad natal cuando Valentina conoció a Matías. Él era un profesor de literatura en la universidad local, un hombre de ojos amables y sonrisa fácil que había acudido al concierto por curiosidad y se había quedado cautivado no solo por la música, sino por la mujer detrás de ella. Al principio, Valentina se mostró cautelosa. El recuerdo de Reinaldo, aunque lejano, aún proyectaba sombras en su corazón. Y el amor que había compartido con Roberto, aunque breve, había sido tan intenso que temía no poder volver a sentir algo así. Pero Matías era paciente y comprensivo. No presionaba, no exigía. Simplemente estaba allí, ofreciendo su amistad, su apoyo, su amor, sin pedir nada a cambio. Poco a poco, Valentina se encontró abriendo su corazón una vez más. La relación creció lentamente, con cuidado y respeto mutuo. Matías entendía la importancia de Esperanza en la vida de Valentina y se esforzó por construir una relación con la adolescente. Para sorpresa y alegría de Valentina, Esperanza y Matías desarrollaron un vínculo especial, compartiendo un amor por los libros que complementaba perfectamente la pasión musical que Esperanza compartía con su madre. 6 años después de la muerte de Roberto, Valentina y Matías se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la casa que una vez habían compartido con doña Maribel. La anciana, ahora en sus 90, los observaba con ojos llenos de lágrimas de felicidad, orgullosa de la mujer fuerte y resiliente en la que Valentina se había convertido. Esperanza, ahora una joven de 18 años, tocó una pieza original en el piano durante la ceremonia. La melodía, dulce y compleja, hablaba de nuevos comienzos, de amor renovado, de familia. Mientras tocaba, Valentina no pudo evitar pensar en Roberto,
agradeciendo silenciosamente al hombre que le había enseñado a amar de nuevo. La vida con Matías trajo una paz y una estabilidad que Valentina nunca había conocido. Juntos, crearon un hogar lleno de música, literatura y amor. Matías asumió el papel de padre con naturalidad, apoyando a Esperanza en sus aspiraciones musicales y ofreciendo un oído atento y consejos sabios cuando los necesitaba. Fue Matías quien animó a Esperanza a participar en un prestigioso concurso de piano a nivel nacional. «Tienes un don», le dijo una noche mientras la escuchaba practicar. «El mundo merece escucharlo». El día del concurso, Valentina se sentó en la audiencia, su mano firmemente agarrada a la de Matías, su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Cuando Esperanza subió al escenario, hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces, la música comenzó. Los dedos de Esperanza danzaban sobre las teclas, sacando del piano sonidos que parecían provenir de otro mundo. La pieza que tocaba era una composición original, una que hablaba de su vida, de su madre, de Roberto, de Matías, de todos los momentos que la habían formado. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio atónito antes de que la sala estallara en aplausos. Valentina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se puso de pie, seguida por el resto de la audiencia. Esperanza ganó el concurso esa noche, pero más que eso, se estableció como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la música clásica. Los críticos hablaban de su emotividad madura y su técnica impecable. Ofertas de becas y contratos de grabación comenzaron a llegar. En medio de la celebración que siguió, Esperanza abrazó a su madre. «Gracias», susurró. «Por todo. Por enseñarme a ser fuerte, a amar la música, a nunca rendirme». Valentina, abrumada por la emoción, solo pudo abrazar a su hija con más fuerza. Recordó el largo camino que habían recorrido, desde aquellos días oscuros con Reinaldo hasta este momento de triunfo. Cada desafío, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena. Esa noche, mientras Valentina se preparaba para dormir, Matías la abrazó por detrás. «¿Estás pensando en él, verdad?», preguntó suavemente. Valentina asintió. No necesitaba especificar a quién se refería. «Me pregunto qué pensaría de todo esto. De Esperanza, de nosotros». Matías besó su sien con ternura. «Creo que estaría orgulloso. De Esperanza, de ti, de la vida que has construido». Valentina se giró en sus brazos, mirándolo con ojos llenos de amor y gratitud. «Gracias», dijo simplemente. «Por entender, por amar, por estar aquí». En algún lugar de la ciudad, un televisor mostraba imágenes del concurso de piano. Reinaldo, ahora un hombre envejecido prematuramente, miraba la pantalla con ojos nublados por el alcohol. Vio a una joven pianista tocar con pasión y habilidad, recibiendo una ovación de pie. Por un momento, algo en la joven le resultó familiar, pero el alcohol y los años de amargura habían nublado su memoria. No reconoció en esa talentosa pianista a la hija que había abandonado tantos años atrás. Reinaldo apagó el televisor y se sumió en la oscuridad de su pequeño apartamento, ignorante de la vida brillante y llena de música que Valentina y Esperanza habían construido sin él. Mientras tanto, en su hogar lleno de amor y armonía, Valentina soñaba. En su sueño, vio a Roberto sonriéndole, asintiendo con aprobación. Vio a doña Maribel, con su rostro arrugado lleno de orgullo. Vio a Esperanza, brillando en el escenario mundial. Y se vio a sí misma, fuerte, resiliente, amada. El amanecer llegó, trayendo consigo un nuevo día lleno de posibilidades. Valentina se despertó con la sensación de estar exactamente donde debía estar, rodeada de amor, con la música fluyendo a través de ella y de su familia. Mientras preparaba el desayuno, escuchó a Esperanza practicando en el piano del salón. Las notas fluían suaves y seguras, una nueva composición tomando forma bajo sus dedos talentosos. Matías entró en la cocina, besando a Valentina en la mejilla antes de sentarse a leer el periódico.
Por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Valentina se detuvo en el parque donde había conocido a Roberto. El lugar estaba lleno de familias, niños jugando, parejas paseando. Por un momento, creyó escuchar las notas de un violín flotando en el aire. Cerró los ojos, permitiéndose recordar, agradecer, sentir. Al llegar a casa, encontró a Esperanza y Matías enfrascados en una animada discusión sobre la influencia de la literatura en la música. Valentina se unió a ellos, aportando su perspectiva como músico. La conversación fluyó fácilmente, llena de risas y ideas compartidas. Esa noche, después de la cena, Valentina se sentó al piano. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar. La melodía que surgió era nueva, una que hablaba de su vida, de su viaje. Hablaba de dolor superado, de amor encontrado, perdido y encontrado de nuevo. Hablaba de una niña que se convirtió en mujer, de una madre que aprendió a ser fuerte por su hija. Hablaba de música que sana, que une, que trasciende. Esperanza se unió a ella, sus manos moviéndose en perfecta sincronía con las de su madre. Matías las observaba desde el sofá, sus ojos llenos de amor y admiración. Mientras tocaban, Valentina pensó en todas las personas que habían formado parte de su viaje. Pensó en sus padres, cuya falta de apoyo la había empujado a encontrar su propia fuerza. Pensó en Reinaldo, cuya crueldad la había llevado a valorar la bondad. Pensó en doña Maribel, cuyo amor incondicional le había enseñado el verdadero significado de la familia. Pensó en Roberto, cuyo breve paso por su vida había dejado una huella imborrable. Su amor le había mostrado que era posible amar de nuevo, que su corazón tenía la capacidad de sanar y crecer. Y pensó en Matías, el hombre que había entrado en su vida cuando menos lo esperaba y había traído consigo una paz y una alegría que nunca creyó posible. La música continuó fluyendo, llenando la casa con sus notas de esperanza y amor. Era más que una simple melodía, era la historia de sus vidas, entrelazadas por el destino y fortalecidas por las pruebas que habían enfrentado juntos. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, hubo un momento de silencio perfecto. Valentina miró a su alrededor, a la vida que había construido, al amor que la rodeaba, y sintió una gratitud abrumadora. Gracias, susurró, aunque no estaba segura a quién le hablaba. Tal vez a la vida misma, por haberle dado la fuerza para superar cada obstáculo. Tal vez a la música, por haber sido su constante compañera en cada paso del camino. Esperanza la abrazó, y Matías se unió a ellas. En ese abrazo familiar, Valentina sintió que todo estaba en su lugar. Habían enfrentado tormentas, habían superado dolores, habían celebrado alegrías. Y a través de todo, habían permanecido juntos, más fuertes con cada prueba. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Valentina sabía que habría más desafíos por venir, más alegrías que celebrar, más música por crear. Pero ahora tenía la certeza de que, pasara lo que pasara, tenía el amor y la fuerza para enfrentarlo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Valentina miró por la ventana. La luna brillaba en el cielo, bañando la ciudad en su luz plateada. En algún lugar, imaginó, Roberto estaba sonriendo, orgulloso de la vida que ella había construido, de la mujer en la que se había convertido. Lo logré, Roberto, susurró al aire nocturno. Somos felices. Y con esa certeza en su corazón, Valentina cerró los ojos, lista para enfrentar un nuevo día, una nueva melodía, un nuevo capítulo en la sinfonía de su vida. Si esta historia te ha gustado, nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.